Una manera muy efectiva y llamativa de navegar por nuestra presentación es a través de enlaces. Es decir, que cuando yo pinche en determinado lugar de mi diapositiva, me lleve a un punto concreto de mi presentación. Es tal y como navegamos por Internet, que navegamos a través de enlaces. Para hacer eso, vamos a Inicio, vamos a poner una nueva diapositiva y esa nueva diapositiva va a ser en blanco también. Vamos a coger esta y la vamos a llevar delante del todo, porque es la que quiero que aparezca al principio de mi presentación. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar una imagen que va a ser esta de aquí y vamos a ajustarla. Bueno, como sobresale un poco, pero yo quiero que aparezca entre estas líneas, vamos a ajustarla y vamos a recortarla. Vamos a coger y le decimos que sea hasta, a ver, un pelín más, ahí. Le damos a recortar y ya la tendríamos puesta. Bien, lo que yo quiero hacer es lo siguiente, y es decir, que cuando pinche, por ejemplo, en este personaje, me lleve directo a la diapositiva en la que aparece su imagen, aparece el vídeo y aparece su nombre. Vamos a ver cómo realizar esto. Mirad, yo puedo coger y insertar un hipervínculo y lo puedo hacer pues a un archivo, una página web, a un lugar de este documento, a una dirección de correo, o bien que cuando yo pinche ahí pues se abra un nuevo documento. Yo le voy a elegir este, que es lugar de este documento, y aquí me aparecen todas las diapositivas que tengo. Pero mirad, yo ahora lo que estoy haciendo es vincular la imagen. Es decir, que si yo le digo aquí que quiero ir a la diapositiva 4, cuando yo le dé a aceptar y pruebe mi diapositiva, cuando yo pinche, me va a llevar efectivamente a esta diapositiva. Pero ya no solamente, voy a probarlo de nuevo, ya no solamente si pincho en ella, si pincho en él, también me va a llevar a esta diapositiva. Bueno, bien, pues entonces estamos viendo que una imagen o un objeto o un texto puede llevar un vínculo. Pero aquí tenemos que buscar la manera de que sea cada una de estas partes la que me lleve a la imagen, a la diapositiva correspondiente. Y no es cuestión de cortarlas ni nada, vamos a ver cómo solucionarlo. Y la solución es la siguiente. Vamos a insertar una forma que sea el contorno de ella, el contorno de él, el contorno de este muñeco y de los otros dos. Y que esa forma que no se vea y que nos lleve a la diapositiva en concreto. Pues vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a comenzar, vamos a acercarnos un poquito y vamos a insertar una forma. Pero esa forma la vamos a dibujar nosotros, porque podríamos poner un cuadrado o un círculo que ocupase toda esta forma. Pero vamos a aprender cómo crear esta silueta para que si nos ponemos en cualquiera de estas partes, pues nos lleve directamente forma, y vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí, la curva, y vamos a ver cómo funciona. Bien, comenzamos haciendo un clic, y si yo hago un segundo clic, ¿veis? Y ya me voy moviendo, voy haciendo clics y me voy moviendo y se va ajustando a esa forma que estoy creando. ¿Veis? Hago un clic y a continuación me voy moviendo hasta donde quiero que termine esa línea. Vamos a ir por aquí, vamos a seguir y así hasta que creemos el contorno de este personaje. Bien, cuando ya lo hemos terminado, veis, tenemos esta forma.
pero no queremos que se vea. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a seleccionarla, nos vamos a venir a formato y en relleno de forma le vamos a decir que sea sin relleno. Pero todavía se sigue viendo lo que es el contorno. Por lo tanto, venimos a contorno de forma y le decimos sin contorno. Tenemos aquí nuestra forma, ¿veis? Yo os recomiendo que pongáis el enlace antes de soltar el ratón, de hacer clic en otra parte, porque si no luego para cogerlo como es transparente, pues es bastante complicado. Vamos a coger formato y le decimos que el relleno no, el contorno sea sin contorno. Bien, lo tenemos aquí seleccionado, pues ahora sí podemos decirle que este objeto, que justamente está encima de la figura de la chica, pero no se ve, que nos lleve, vamos a darle a insertar, a una parte, a un lugar de este documento, que es la diapositiva 4. Le damos a aceptar y si lo probamos, cuando pinchemos en ella, nos va a llevar a la diapositiva en cuestión. Bien, pues ahora lo que tendremos que hacer es hacerlo con el resto de los personajes. Vamos a insertar una forma. ¿Veis? Vamos haciendo el clic. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Otro por aquí. Vamos a hacerlo de una manera un poquito más rápida. Y ahí. Bien, hacemos lo mismo. Relleno, sin relleno. Y el contorno, pues sin contorno. Insertar un hipervínculo que nos lleve pues a esa diapositiva. Si yo ahora la pruebo, vemos que la primera nos lleva aquí. Vamos a ir a la anterior. Vamos a salir. Luego vamos a ver cómo solucionar esto, para no tener que salir de la presentación para volver a ver la diapositiva. Y cuando yo pinche en él, pues nos va a llevar a la diapositiva que le pertenece a ese personaje. Bien, pues esto es lo que tendríamos que hacer con el resto de elementos. Vamos a hacerlo una vez más. Le damos a insertar una forma. Este es más fácil. A ver, que lo he liado un poquito. Insertar una forma. Por aquí. Y ahí es donde se cierra. Bien, contorno sin contorno, relleno sin relleno. Insertamos un hipervínculo pues a la diapositiva que le corresponda. Esta, pues aceptamos. Si lo probamos, vamos a ver que cuando pinchemos en él, directamente nos lleva a su diapositiva. Pero esto no estaría del todo bien, simplemente porque en esta perfecto, cuando pinchamos en ellos nos lleva a la diapositiva correspondiente. Pero aquí nos haría falta algún elemento que nos volviera a la diapositiva inicial donde están todos los personajes. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a crear un menú. Y en ese menú, con los enlaces, lo que vamos a hacer es que cuando pinchemos en un botón, que nos lleve directamente a la parte que queramos ver. Para hacer eso, vamos a poner una forma y vamos a usar, por ejemplo, esta es la pestaña. Pinchamos y arrastramos, por ejemplo, algo así. Con estos cuadraditos, voy a acercarme un poquito más, con estos cuadraditos que aparecen aquí, este amarillo, porque estos blancos ya los conocemos para hacerlo mayor o menor, pero con este amarillo lo que vamos a poder es cambiar
que sean las esquinas o más redondeadas o menos redondeadas. ¿Veis? Y de la misma manera que tenemos este, también nos lo va a permitir aquí abajo. Si quisiésemos cambiar la forma, podemos editar la forma para modificar los puntos, o bien cambiar la forma aquí y elegir otra que también nos guste. Por ejemplo, esta que está biselada. También podemos coger y cambiarle el relleno que va a tener, o bien escoger uno de los que vienen ya preestablecidos. Vamos a coger pues este mismo. Y aquí pues vamos a escribir pues que cuando vayamos a ese vamos a hacer 3. Vamos a poner uno que va a ser el argumento, otro que va a ser los personajes y otro que va a ser galería. Porque en posteriores vídeos iremos añadiendo más diapositivas y tendremos que tener un menú para poder acceder a todas esas diapositivas. Así que aquí vamos a escribir y este será argumento. La vincularemos posteriormente porque ahora mismo no la tenemos creada esa diapositiva. Argumento, vamos a seleccionarlo y vamos a cambiarle que sea versalitas, que sea negrita y vamos a poner otro texto. Pues este mismo. Y además pues vamos a modificarle el espacio entre caracteres y lo vamos a poner aquí. Y le vamos a poner hasta una sombra. Por ejemplo esto. Incluso si le cambiamos 18 a 20, 24 ya no. Vamos a poner 22 aquí. Ahí está bien. Aparece encima de la línea. Yo quiero que aparezca por detrás. Por lo tanto lo seleccionamos, nos venimos a formato y le digo enviar al fondo. ¿Sabéis por qué no lo envía al fondo? Porque esto forma parte del fondo de la diapositiva que pusimos en el patrón. Bueno, pues entonces, como no nos vamos a meter para sacarlo del patrón y todo, pues vamos a subirlo hasta ahí. Vamos a bajarlo un poquito, si acaso, que descanse en esta línea. Bueno, pues vamos a ver, vamos a poner la vista al 100% y vamos a ver qué tal se ve. Quizás un poquito grande. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Ahí. Pues vamos a hacer copias. Control C, Control V. Vamos a poner otro aquí. Control C, Control V. O comando si utilizamos Mac. Y lo ponemos aquí. Y ese, en vez de argumento, pues va a ser personajes. Y este de aquí, en vez de argumento, pues podemos poner que sea galería. Vamos a cogerlos. Este quizá un poquito más para acá. Aquí. Y este un poquito más para acá. Y vamos a poner que el espacio entre todos sea el mismo. Por lo tanto, vamos a seleccionar los tres. Para seleccionar los tres, porque si yo le doy a uno, se selecciona pero se deselecciona el anterior. Pues para poder coger los tres seleccionados, mantengo pulsado con mayúscula. Me voy a venir a formato y aquí le voy a decir en alinear, distribuir horizontalmente para que él calcule el espacio que tiene que tener entre cuadro y cuadro. Entonces le vamos a decir qué personajes, cada vez que pinchemos en personajes, y este menú lo vamos a poner en todas las diapositivas, que cada vez que pinchemos aquí nos lleve, vamos a insertar un hipervínculo, nos lleve a la diapositiva 1, que es esta de aquí. Aceptamos, vamos a seleccionar y vamos a copiarlos todos. Acordaros que
podemos seleccionar varios manteniendo pulsado mayúscula. Control C, nos vamos a venir a esta y vamos a pegarlos. Así y así. De tal manera que si yo pruebo esta presentación, cuando yo me venga, por ejemplo, a este personaje y quiera volver al anterior, si yo le doy aquí, me vuelve a la diapositiva.